Buenas tardes, muy amables a todos por sacar este momento del día y acompañarnos en una iniciativa en la que la universidad decidió hace cerca de 3 o 4 años enrutarse, el tema de la propiedad intelectual. Para nadie es un secreto que este es un tema que ha sido tratado de muchas formas, pero Colombia ha estado relegada casi siempre a temas de orden empresarial. Las empresas han sido fuertes en este tema, pero las universidades no. Iniciativas como la que nos acaban de presentar de la Red Pila muestran el avance en el que se ha ido orientando un esfuerzo interinstitucional y que vale la pena consolidar. El esfuerzo del día de hoy, agradeciéndole a Sara, a Roger, a la Secretaría General de la Universidad y a mis compañeros panelistas por esta presencia, trata de hacer una reflexión sobre un tema que está poniendo, como lo veremos en la penúltima diapositiva de esta presentación, a las universidades en un reto que, si lo asumimos ahora, tendremos posibilidades de sobrevivir en el futuro. Si no, seremos simples espectadores de un desarrollo que posiblemente harán otros que estén más convencidos que nosotros. El concepto de creatividad es un concepto que tiene muchas aristas, es tan abstracto como la creatividad misma. Para muchos la creatividad es una virtud, para otros es una oportunidad, para otros la creatividad no es más que el adecuado aprovechamiento de un momento, momentos de inspiración tal vez, momentos en los cuales la lucidez permite que alguien vea lo que los demás no ven. La creatividad pareciera ser un intangible que todos tenemos, pero que de alguna forma hemos aprendido o a ocultarlo por temor o a no molestarnos en preocuparnos si lo tenemos para no asumir nuevos retos. Muchas acepciones de creatividad hay, pero algunas que están en esta diapositiva pueden ser relevantes. La primera es que hay formas de ver la creatividad como una aptitud hacia las cosas. Las personas creativas tienen una aptitud hacia ello. Crear, en su definición más simple, que es la capacidad de generar algo nuevo, pudiera ser que está restringido solo a límites divinos, pero los seres humanos tenemos unas capacidades inconmensurables para hacerlo. Lo otro es que la creatividad es un asunto individual, no hay empresas creativas. Es que yo trabajo en una empresa muy creativa, no. Los seres humanos somos creativos. Y la suma de la capacidad creativa de muchos seres humanos podrá hacer que una empresa logre, como veremos ahora en algún ejemplo, cosas que otros, pudiendo tener a la luz, no la han visto. Otro elemento que caracteriza la creatividad es la capacidad para romper esquemas. Estamos seguros que si vemos en las recientes historias al creador de Apple o al gerente, al difunto y fallecido gerente de Apple y creador de Apple, con los smartphones que han roto todos los esquemas que se pensaban de lo que era un teléfono. Ese tipo de cosas hacen que las personas sean creativas. También recuerdo de Apple la famosa discusión jurídica ante los consejos de jueces de los Estados Unidos por el aparente robo de la plataforma que tenía Apple, ¿sí? Finder se llamaba el sistema operativo de Apple y que luego parece ser que Windows copió y que finalmente no llegó a feliz término la demanda, pero que uno viendo funcionar a Finder se da cuenta que Apple le lleva en esa época a IBM 20 o 30 años de desarrollo, pero fueron ellos los que crearon los esquemas. Eso que hoy vemos con tanta facilidad como es la canastica de reciclaje, donde uno bota los archivos, la papelera de reciclaje, es un asunto que revolucionó el mundo hace 25 años. Eso era novedoso tener un equipo con eso, pero ellos rompieron esquemas. La otra acepción de creatividad es que es una capacidad para hacer que lo aparentemente inexistente, y por eso lo coloco entre comillas, se vuelva evidente. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado algo muy particular, sobre todo los que conducimos vehículos, que cuando estamos de pasajeros y pasamos por los mismos sitios que pasamos cuando conducimos, vemos cosas que no habíamos visto cuando conducíamos el vehículo. Eso significa que nosotros tenemos una capacidad para identificar, observar y abstraer, que a veces está asociada a la dedicación que le hacemos mental a otras cosas. Entonces, en ese orden de idea, las cosas sí existen, realmente. La creatividad no es más que la potencialidad de volverlas evidentes. Y por último, me encanta pensar que la creatividad es una capacidad para atreverse.
es una irresponsabilidad decente, como la he llamado yo. La creatividad no es más que perder el temor a tratar de equivocarse sin morir en el intento. No hay problema, cuantas veces sea necesario intentar. Algunos dicen que no fue Thomas Alva Edison quien inventó finalmente la bombilla, pero en la pregunta que le hicieron a él después de 3000 experimentos, ¿cómo había descubierto la bombilla? La única respuesta que se le ocurrió fue decir: he corregido 2999 errores. Por eso yo creo que las personas creativas son irresponsables, decentes, que se atreven a romper esquemas, que se atreven a hacer cosas nuevas sin el temor a ser juzgados por la crítica y los falsos respetos humanos. Estoy seguro que si a nosotros nos preguntan por alguien creativo, a la mayoría de nosotros se nos ocurre un nombre ilustrador, Leonardo da Vinci, pero yo quiero referirme hoy a dos personas que a mi juicio son expresiones fieles de lo que fue la creatividad, porque tienen dos historias muy particulares. El primero es Eratóstenes, el hombre que cerca de 250 años antes de Cristo, solo con un palito y una cuerda, fue capaz de calcular la circunferencia de la Tierra, porque demostró que los rayos del sol que eran perpendiculares en una ciudad llamada Siena y en otra donde él residía, recuerden que Eratóstenes fue el tercer director que tuvo la Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes era matemático, filósofo, químico, para esa época era orientador psicológico, o sea que la psicología debía tener muchos años, hay que revisar ese tema. Era un hombre que tenía una gran cantidad de formación en la ciencia, física. El doctor John Wilson, a quien lo veo aquí, me recomendó alguna vez un libro, hombre, y me parece que todos lo debíamos leer. Los niños preguntan, los premios Nobel responden. Un libro que le enseña a uno que quien más sabe es quien mejor transmite lo que sabe. Cómo una persona que sabe mucho es capaz de contarle a un niño por qué no se agota el chicle en la boca, por qué el jabón hace burbujas, por qué cuando uno se cae se aporrea, por qué salen los morados en la piel. Y lo explica un Nobel de medicina, lo explica un físico, lo explica un químico. Eratóstenes, para esa época, pudo haber sido un premio Nobel. Era un hombre con una gran capacidad para explicar. Y con un par de palitos que sembró a la misma hora del día del 21 de junio de un año específico, demostró que la diferencia entre la proyección de las sombras era de 7.2 grados. Y para él eso equivalía a la 50ª parte de un ángulo completo de la circunferencia, que eran 360 grados. Luego hizo una regla de 3 muy simple. Si entre esa ciudad y Alejandría había 800 kilómetros de distancia calculados para esa época, bastaba multiplicar por 50 y encontraría entonces cuál era la circunferencia de la Tierra, lo cual le dio aproximadamente para la época, no se medían metros, en esa época no existían el Sistema Internacional de Unidades, pero le dio 40.000 kilómetros, lo cual es un valor muy aproximado al que tenemos hoy. Así que este es uno de los ejemplos de creatividad que hay. Y el otro, que yo no me canso de admirar, aunque le rompió los esquemas y le dañó la mente a muchos, es Pitágoras, un hombre que se dedicó a encontrar en cada ecuación matemática la posibilidad de demostrar una cosa tan simple como esta. A nosotros nos han enseñado que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y él lo que hizo simplemente fue demostrar que cada uno de los lados del triángulo correspondería a un cuadrado, razón por la cual la suma de estos dos cuadrados en área correspondían a esta área. Esa fue toda la demostración de Pitágoras. Pitágoras después tuvo un espectáculo. Él ya conocía el área del cuadrado y alguien le dijo: pues si usted es tan guapo, dígame cuál es el área de un círculo. Estaba lloviendo, cuenta la historia. Pitágoras dibujó un círculo en un cartón y dentro inscrito un cuadrado. Como estaba lloviendo, expuso el papel por la ventana y lo guardó de nuevo. Luego contó el número de gotas que había allí y hizo una proporción muy simple: cuántas gotas habían en el círculo y cuántas habían en el cuadrado. Como conocía cuál era la proporción del círculo ocupada por el cuadrado, multiplicó por esa proporción y entonces dijo: si el número de gotas que hay dentro del cuadrado es tanto, y esa es la proporción del total de gotas, pues el total de lo que corresponde al círculo es el cuadrado es el círculo. Una cosa supremamente sencilla. La creatividad no es otra cosa que la sencillez, la intuición y otra serie de elementos que veremos acá. Si a mí me preguntaran qué es la creatividad, creo que esta es la única diapositiva original que hay en esta charla. Si a mí me preguntaran qué es la creatividad, yo diría que hay 6 elementos que identifican a una persona creativa. La primera es la intuición. Cada que leo el libro pequeño de intuición de Osho, me doy cuenta que los seres humanos somos intuitivos por naturaleza,
somos intuitivos. Yo creo que esa es la mejor expresión de la función fisiológica neuronal de agarrarse a algo. Somos intuitivos, percibimos cosas y no nos atrevemos a decirlas porque nos confunden con chamanes, futuristas, pareciera que fuéramos adivinadores del futuro, pero somos intuitivos y creo que a todos nos ha pasado esa especie de déjà vu, de pensar que las cosas van a pasar y pasan, adelantarse a las cosas, y ese componente de adelantarse a las cosas es fundamental para un creativo. Segundo, tener imaginación. Yo le escuché alguna vez a un profesor una frase que le digo a mis estudiantes y la repito aquí: el mundo se divide en dos, los inteligentes y los astutos. Los inteligentes son todas aquellas personas que tienen 5 sentidos, los astutos son los que saben cómo usarlos. Y yo creo que la imaginación no es más que esa astucia para usar cómo funcionan las ideas, cómo fluyen, cómo se interpretan, cómo se conecta el mundo con una realidad interna que es la que uno lleva por dentro, ver lo que los demás no ven, crear mentalmente antes de expresarlo. Obviamente, para ser creativo hay que tener una fundamentación teórica. Y yo quiero aquí referirme a algo que siempre enseñamos en investigación: nadie encuentra lo que no busca. En investigación, curiosamente, y eso habla de lo que es realmente tener una fundamentación, hay que saber del tema también. Es muy difícil encontrar un matemático que haya encontrado una ecuación química y un químico que haya encontrado una ecuación matemática. Para las épocas de antaño, todos estos personajes eran químicos, físicos, matemáticos. Lo que pasa es que en esa época, me imagino yo, que a los ojos de las mallas curriculares de ahora veían 2 cátedras de matemáticas, 2 cátedras de química, 2 de física, y se graduaban con eso. Pero el secreto no estaba en el que aprendía, sino en el que enseñaba. Es que la capacidad no estaba en el discípulo, sino en el maestro. Así que sí es importante para eso fundamentarse, leer, estudiar. Obviamente que hay personas que sin mucho estudio hacen cosas maravillosas y eso es válido, pero muchas veces lo hacen más por la intuición que por su fundamentación teórica. La experiencia. Yo tengo un discurso personal, afortunadamente como estoy de conferencista no está como para discutirlo, pero si fuera en clase me cuidaba de decirlo. Yo creo que una cosa es la experiencia y otra cosa es la experticia. Yo entiendo la experticia como la repetición de las cosas, a veces bien hechas. Yo conozco gente experta en que la atraquen en el centro de la ciudad. Cada 8 días va a jugar billar al Cockland, sale a las 10 de la noche tomado de cervezas, camina por Carabobo y lo atracan frente a Juan del Corral. Y cada 8 días compra otro reloj, va a jugar al Cockland y son expertos en que los atraquen. Alguna vez se cayó un hombre de un 15º piso y cuando iba cayendo y le faltaba, ya había caído 13 pisos y pensó el tipo: pues hombre, si no me he matado en 13, que mira a pasar en 2 que me faltan. Ese tipo de repeticiones de hacer las cosas pueden ser experticia, pero la experiencia es un aprendizaje, es una interacción, es poner a funcionar el cerebro, sus neuronas, los neurotransmisores, las vivencias de cada día, para hacer que cada cosa que haya fallado sea mejor y cada cosa que haya sido mejor sea mucho mejor. Esa para mí es la experiencia y se necesita para crear. Tener iniciativa. Esa iniciativa es la que yo llamo riesgo, correr riesgos, hablar, pensar. También tengo como ejemplo a Nicolás Copérnico, hombre, un hombre que tenía la verdad. Él sabía que el mundo era geocéntrico y no heliocéntrico, pero su timidez y un poco de gaguera no dejaron que convenciera a las personas de la época de que lo que él estaba diciendo era cierto. ¿Por qué razón? Porque le faltaba iniciativa. Era don Giordano Bruno, su gran amigo, quien lo llevaba y lo ponía en el escenario público a que convenciera a los demás. No era por su iniciativa propia. Esa timidez no le ayudó para nada, terminó muerto. Y por último, la intención de conocimiento. Yo creo que la intención de conocimiento es fundamental para poder aprender algo. ¿Y quién mejor que Alexander Fleming, descubridor de la penicilina? Cuando al presidente de la Academia Americana de Ciencias de los Estados Unidos le pidieron construir un prólogo para un libro que se iba a sacar sobre el centenario de Fleming, todos pensaron que iba a sacar una retahíla hermosa, bella composición sobre la historia de Fleming, pero ese antecedente no fue sino una frase que dijo lo siguiente: la penicilina la descubrió Fleming porque era Fleming, punto. El señor secretario le dijo: doctor, qué pena, pero este es su prólogo. Y yo: sí, un prólogo. Lo cierto es que la conferencia para explicar eso se demoró 1 hora y media y se resume de la siguiente forma: Fleming estaba buscando antibióticos y tenía una gran cantidad de cultivos y de agares en el laboratorio, y su asistente derramó un líquido que tenía Penicillium notatum, se llamaba ese honguito, y que todavía crece en los panes, pero el efecto que produjo ese líquido
en el agar era el que estaba buscando Fleming, pero para el muchacho del laboratorio fue un accidente y quiso botar el agar. Y fue Fleming quien le dijo, mire, no, venga, ¿por qué va a botar eso? Y le dice, no, es que hice un daño. Y le dijo, no, usted puede que haya hecho un daño, pero ya miro lo que pasó allí. Ahí pasó, mira ese halo blanco alrededor. Encontramos lo que estamos buscando. O sea que este prólogo del presidente de la Academia Americana de Ciencias es muy válido. La penicilina la descubrió Fleming porque era Fleming, es que el que tenía la intención de conocimiento era Fleming y no el otro. En términos generales, nosotros podemos decir que una cosa es la creatividad y otra cosa es la innovación. La creatividad es la capacidad de generar ideas, es la capacidad de proponer asuntos originales, pero seguirá siendo en abstracto. Realmente la expresión de la creatividad es la innovación. Las cosas nuevas y novedosas son la expresión de la creatividad. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la realidad es que el derecho, en lo que llamamos el derecho de la propiedad intelectual, protege la expresión de las ideas, pero no la idea misma. Cualquier idea que yo le dé a alguien, con seguridad que si la toma, pues bueno, será de él. Y no podré defenderla de otra forma, si él la hace más evidente o oportunamente más evidente. Uno de los temas más grandes que hay para discutir en propiedad intelectual es el tema de la originalidad. No tanto desde la antecedencia del origen, sino de la originalidad como atributo. ¿Y por qué es tan importante la innovación? La innovación significa plata, dinero. Este es el ejemplo. La única diferencia entre esas dos camisetas es el precio y el logo de Nike. Y si ustedes leyeron, vaya a comprar una camiseta sin el logo de Nike y le vale 20.000. La misma camiseta con el logo del Nike va marcando como mínimo el doble. Así, ese logo de Nike había sido pegado en Don Matías. Hace poco se reconoció a Nike como una de las empresas más innovadoras del mundo. ¿Por qué? Porque se sentaron a crear nuevos estilos de zapatos, cámaras de aire, sistemas de apoyo en puntos específicos, una gran cantidad de cosas. Quiero terminar esta charla con dos reflexiones. La primera es la que hace el profesor Jalmí Salmí, quien es el asesor para el Banco Mundial en temas de educación. Y en su libro, El desafío de crear universidades de rango de talla mundial, tiene una frase que dice lo siguiente: las universidades de clase mundial florecen en ambientes que promueven la competitividad, la investigación científica sin límites, el pensamiento crítico, la innovación y la creatividad. Por eso, al comenzar esta corta charla, dije, las universidades que nos montemos en este concepto y trabajemos por él, podremos ver la luz en unos años de estar catalogadas entre las universidades de talla mundial. Las demás deberán vernos florecer. Y por último, una reflexión personal. Yo creo que todos somos creativos, de alguna forma somos creativos en potencia, pero muy probablemente no hemos creado algo, así lo hayamos pensado, por el desagradable temor de pasar del anonimato al desprestigio. Yo creo que ese punto es el que hay que romper. Les agradezco mucho, muy amables.